Feliz sábado para todos. A happy Sabbath to all. Que el Señor bendiga a todos nuestros amigos que están presentes acá y también a los que nos siguen en las redes sociales y por señal abierta también. Well, may the Lord richly bless each one of you who are here in our studies, but also to those who are watching through social media, those who are following through the screen, a happy Sabbath. En la Biblia hay una pregunta en Jeremías 13:20 que se hace a los padres como también a los ministros. Well, in the book of Jeremiah 13 and verse 20, there is a question made both to parents and children. Esa pregunta en el texto dice así: ¿dónde está el rebaño que te fue confiado, tus hermosas ovejitas? ¿Dónde están? And in the text it is mentioned, where is the fold? Where is the precious fold that I gave thee? ¿Usted sabe dónde están sus hijos? So, do you know where are your children? Quizás esa pregunta no sea para que usted gire al lado y mire dónde está mi hijito. No necesariamente es eso ahora. Well, this is not a question for you to look around you and say, okay, let me see where are my children. Quizás esa pregunta viene en el contexto de la recomendación de Jesús, la observación que Cristo hizo cuando estaba aquí en la tierra. But maybe the question comes because of the words, the recommendation that Jesus gave while on earth. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. When he was on earth, he says, suffer the little children to come unto me. Entonces Jesús hoy día dice: ¿dónde están tus corderitos? ¿Dónde están tus niñitos? So here the Lord may ask you today, where are the little lambs? Where are the precious lambs? Que no los veo aquí conmigo. I don't see them here with me. ¿Dónde están tus hijos, hermano Pedro, hermana Sara? ¿Dónde están tus hijos, Eduardo? So, Brother Pedro, Sister Sara, Brother Eduardo, where are your children? ¿Está preparado para responder? Are you ready for the answer? ¿Dónde están sus hijos? Where are your children? Pero antes de responder, Now, before we vamos a answer, orar juntos para pedir sabiduría de lo alto. let us pray together to ask for wisdom from above. Padre nuestro que estás en los cielos, Our Heavenly Father, gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tenemos para impartir tu palabra. we give you thanks for the opportunity to share your word. Gracias por permitirnos abrir tu palabra aún en libertad religiosa y aún cuando estás en el santuario celestial intercediendo por nosotros. Thank you, Father, for the opportunity to open your word while we enjoy religious liberty and also while you're there interceding in the heavenly sanctuary. Y al iniciar, Señor, este tema queremos pedir tu Santo Espíritu. And now that we begin to study, we want to ask for the presence of the Holy Spirit. Danos sabiduría de lo alto. Give us wisdom from above. Haznos entender tus verdades, Señor. Make us to understand your truth. En nombre de Jesús te pedimos. And we ask these things in the name of Jesus. Amén. Amen. ¿Dónde están tus hijos? Va a ser la pregunta que vamos a hacer de manera constante a través de estos minutos que nos toca pasar aquí al frente. So throughout the minutes that we're going to share together, there is going to be a constant question. Where are your children? Probablemente mientras usted está viendo este programa, algunos de sus hijos estén jugando en el celular. So perhaps while you're watching this program, some of your children might be playing with a cell phone. Mientras usted está en la iglesia, probablemente su hijo está viendo todas las series de Netflix. While you're at church, maybe your children are enjoying a series in Netflix. Quizás algunos de sus hijos están pasando clases en la universidad. Perhaps some of your children are going to college and they're doing some classes there. Algunos padres un poco más conservadores dirán: mis hijos los tengo aquí conmigo en la iglesia. And perhaps more conservative parents will say, well, my children are here with me. They're with me at church. Muy bien, Okay. loado sea Dios con eso. Well, we praise the Lord for that. Pero el Señor reclama a los hijos no solo en sábado. However, the Lord claims for your children not only on the Sabbath. El Señor dice: ¿dónde están tus hijos de lunes a viernes? The Lord asks,
where are your children from Monday to Friday? Bueno, el padre dirá, bueno, en la mañana van a la escuela, Well, the father will answer, well, during the morning time, they are going to school. en la tarde hacen sus deberes In the afternoon, they do their chores. y después juegan y algunas otras actividades. And afterwards, they do other activities or they do play. ¿Dónde están tus niños? Okay, so where are your children? Es una pregunta que los padres deben escuchar constantemente de parte de Dios. This is a question that parents should constantly hear from God. Vamos a imaginarnos un diálogo de Dios con los padres. So let us imagine for a moment a dialogue between God and the El parents. Señor pregunta, ¿dónde está el corderito de 4 años que te confié? And the Lord is asking, hey, where is the little lamb, the little 4-year-old lamb that I entrusted you? Usted responde, bueno, está ahí, en el kinder, en el nidito. Well, Ahí lo llevé. You say, I left him in kindergarten. I dropped him there. ¿Y el otro corderito de 5 años? And the other one, the little lamb, the 5-year-old, Está ahí, en el otro kinder, educándose. well, he's right in the kindergarten. He's educating himself. ¿Y la otra cabrita de 6 años que te confié, dónde está? And where is the little sheep that I entrusted to you? The 6-year-old little sheep, where is it? Ese ya está en primero, Señor. Oh, well, she's now in first grade, Lord. ¿Y el otro corderito de 7 años? So what about the 7-year-old? Está en segundo grado. It's in second grade, Lord. ¿Y el otro corderito de 9 años? What about the 9-year-old? Ese corderito rebelde, ¿dónde está? Where is that rebellious lamb? Where A is eso it? ya lo mandé a un internado. Oh, well, I drop it in a boarding school. Eso es lo que pasa. This is what happens. Ahora, yo pregunto, Now I ask you, ¿usted sabe cuántas horas pasan sus corderitos en la escuela? do you know how many hours do these lambs spend in school? En los centros de adiestramiento. And that is in the learning centers. Si ustedes no hicieron cuentas, les voy a ayudar un poquito con esto. And if you have not yet come to a number, I will help you with some math. Su niño pasa 4 a 6 horas por día en la escuela, Well, your child spends an average of 4 to 6 days at school. con un total de 880 horas al año, That is 880 hours per year. sumándole a esto las aproximadamente 300 horas que invierten en hacer los deberes de la escuela. And if we add 300 hours approximately En total, in doing their homework, en total pasan casi como 1.500 horas absorbidas por la escuela. well, basically they spend 1,500 hours under the tutelage of the school, En la escuela. in the school. Jesús sigue preguntando, Now Jesus continued asking, papá, ¿tú sabes qué hacen en la escuela? Father, do you know what your children are doing in school? Bueno, usted dirá, bueno, claro, allí se educan y aprenden a ser personas útiles en la sociedad. Of course, I know you may answer, they educate themselves there and they learn how to become a useful person in society. Y Cristo sigue preguntando, dice, ¿esos profesores que los educan me conocen a mí? So Jesus may continue ask the question. So do the teachers that are there, do they know me? Usted responderá, sí, claro, todo el mundo sabe que tú existes, Señor. And maybe you answer, oh yes, Lord, everybody knows that you exist. El Señor sigue preguntando, papá, ¿tú sabes qué le enseñan en la escuela? So now the Lord might ask you, Father, do you know what are your children taught in school? Estás ahí las 4 a 6 horas diarias controlando todo lo que tus hijos absorben en la escuela. Are you there 4 to 6 hours per day controlling and monitoring what the children are absorbing in school? El Señor sigue preguntando, ¿tú sabes quiénes son los que diseñan la currícula o los textos escolares? Do you know who are behind the design of the curriculum?
do you know who is the one behind the textbooks? Esos textos que tus hijos leen y releen todos los días. The textbooks that your children are using and they read day by day. Existe un dicho que dice, no todo lo que brilla es oro. Now, there is a saying that says that not all that glitter is gold. No todo lo que se denomina educación es educación. So, not all that is called education is real education. En algunos casos es perversión. In some cases, it is Y perversion. no estoy exagerando. And I am not Enseguida exaggerating. vamos a ver por qué. And we are going to see why in a few minutes. Presta atención a esto. Este es extraído de un libro que se escribió, un artículo en realidad que se escribió acerca de la diversidad religiosa en los textos escolares. Now, here, I would like you to pay attention to this. This is an article written on the religious diversity on textbooks in Central America. En su análisis, ellos conciben esto. And within the analysis, the author considered the following. Desde la misma Revolución Francesa en 1789, el manual escolar recibía de parte del Estado un lugar central. Se estimaba que el libro escolar, conjuntamente con las fiestas populares, era una herramienta mejor adaptada y más potente para la difusión de nuevas ideas. Y más adelante, termino, más adelante dice, por eso se declaraba en la Convención de la Revolución Francesa en 1793 a los libros, a los textos escolares como la columna y sostén de la educación. Well, from the French Revolution in 1789, the textbook had a central place within the state. And it was esteemed that a school textbook, along with popular fees, were the best tool, the best adapted tool and more powerful tool for the diffusion of new ideas. And later on, it also shows that the textbooks were considered as a pillar and the foundation of education. ¿Saben lo que eso significa? Now, do you know what does this mean? Que los textos escolares no están diseñados en función a la necesidad de los niños, That textbooks are not designed in function to the children's need, sino en función a qué nuevas ideas o doctrinas quiere enseñar el Estado o la Iglesia a los niños. but rather they are designed considering what new ideas the state or the church wants to impart to the children. Revise el texto de sus niños y usted se va a dar cuenta de eso. And please do check your children's textbooks and you're going to realize that this is true. Hace unos décadas atrás, 30, 40 años atrás, Few decades ago, perhaps 30 or 40 years ago, los padres solo supervisaban el proceso educativo de los hijos. they used to supervise the educational process of the children. Hoy día el modelo educativo involucra también a los padres. Now, nowadays, the school model, it includes the parents also. Con tal intensidad de que incluso los padres deben hacer muchos deberes para los niños. In such a way that even there are parents that they have to do some of the homeworks for the children. ¿Ustedes saben por qué? Now, do you know why it is so? Porque también quieren adoctrinar a quienes. Because they also want to indoctrinate whom? La Biblia dice, instruye al niño en su camino. The Bible tells us that we should train the child Cuando fuere viejo, ustedes the- saben el texto, ¿no? in the way of the Lord. And we know the text so that when the child is old, Y Satanás sabe de eso. now Satan knows that. Por eso se metió en las escuelas, And that's why he entered the schools. justo al lugar donde los padres le confían a él por tantas horas a la escuela. Just the right place where parents entrust their children to him for so many hours. Confían la educación de sus hijos a los profesores, a personas desconocidas. They entrust the education of the children to persons who they don't know. El enemigo de las almas sabe que si adiestras a un niño, no tendrá dolores de cabeza en arrastrar a un adulto. And the enemy of the soul knows that if you indoctrinate a child,
then you're not going to have problem indoctrinating an adult. El adulto va a ir solo al matadero, como cordero al matadero, decimos. The adult is just going to continue, just going to go by himself to the butcher. Miren a lo que está expuesto su hijo en la escuela. Now, take a look to what your children are exposed in school. Hay adoctrinamiento constante con este tema de diversidad religiosa. There is constant indoctrination with this issue of religious diversity. En las escuelas su hijo aprende sobre ateísmo, espiritismo. Your child also learns about atheism. They also learn spiritism. Los textos escolares están llenos de panteísmo. Many of the textbooks are filled with pantheism. Hablan sobre diversidad familiar. They also speak about family diversity. Hay adoctrinamiento político independientemente de cuál lado sea. There is also political indoctrination, regardless of what side of the spectrum are you. Equidad de género. There is also gender En ese ideology. contexto entra la despatriarcalización también. And within that context, we find depatriarchalization as well. A esto se suman las influencias negativas. To this, we add negative influences. Palabras groseras, moda indecente, prácticas inmorales, prácticas o hábitos no saludables, fiestas, eventos, música profana, etc. And what are some of the influences? Profanity, indecent fashion, immoral practices, unhealthy practices, feasts and events, profane music. Analicemos de forma resumida un poquito sobre estos aspectos. And please let us take at least a look, in a brief summary, each one of these aspects. Respecto a la diversidad religiosa en los textos escolares, ellos le dan un enfoque un tanto amigable. Now, in the textbooks, the aspect of religious diversity, they are kind of treated in a friendly way. Se usan frases como, dicen que lo más importante es creer en Dios. So they use phrases like, the most important thing is to believe in God. Porque todos creen en el mismo Dios. Because we all believe in the same God. Otra frase que es muy común en el contexto de la diversidad religiosa es que cualquier religión lleva a Dios. Any other phrase that is commonly used within this religious diversity is that any road can lead us to God. Cualquier religión da lo mismo con tal que hablen de Dios. It doesn't matter which religion it is. The most important thing is that they speak about God. Ahora fíjense, si un niño llega a creer en esto, Now, if a child believes this, ¿saben qué va a hacer cuando sea grande? do you know what he's going to do when he's grown up? Ese niño está preparado para elegir una religión a conveniencia. That child then is prepared to choose a convenient religion. ¿Todos los caminos llegan a Dios? Well, all roads lead to God. San Juan 14:6 dice lo contrario. Hay un solo camino. Jesús dice, yo soy el camino. However, John 14:6 says the contrary. Jesus says, I am the way. Satanás intenta confundir la mente de los niños. Satan tries to confound the mind of the children. Apocalipsis 18:3 dice, porque todas las naciones han bebido del vino de Babilonia. In Revelation 18:3 said that all nations have drunk of the wine of the wrath of fornication. El vino representa convicciones, ideas, ideologías. And that wine, it represents ideas and knowledge and ideologies. Cuando el niño está confundido, se hace escéptico. And when the child is confused, he becomes accepted. ¿Conoce usted algún escéptico, niño o joven escéptico en la iglesia? Have you met a child or a young man or a youth within the church which is skeptical? De hecho, hay muchos niños jóvenes sentados ahí en las bancas de la iglesia que son escépticos. As a matter of fact, there are many children, there are many youth that are sat on the pew which are accepted. Ahora usted sabe dónde es la escuela del escepticismo. Well, now you know where to find a school of skepticism. Otro aspecto que es muy recurrente en los textos escolares en la enseñanza de las escuelas Now, there is another topic that is recurrent in the teaching of the schools. Una educación interesante en la historia de la educación, hubieron escuelas que se alinearon en el concepto correcto de educación. Now,
within the history of education, there were schools that aligned themselves correctly with the idea of education. Antes de 1844 eran las escuelas de Oberlin, por ejemplo. For example, we find Oberlin School as one of those. Después de 1844, ya con el liderazgo de Ellen White, surgieron las escuelas Madison también. And then after 1844, we see under the leadership of Ellen White the birth of new schools, like the Madison School. Son escuelas de las que a las que la profetisa elogió por la calidad de educación que daban allá. And these schools were somehow commended by the prophetess due to the quality of education that was imparted in those centers. Los maestros de Oberlin concebían que la educación cristiana sin Biblia era una monstruosidad en el mundo religioso. And as a matter of fact, some of the Oberlin teachers, they believe that Christian education without the Bible, that is a monstrosity within Christianity, within the religious world. Cuando se retira la Biblia de la educación, esto es lo que sucede. And when you take out the Bible from the education, this is exactly what happens. Constantemente los niños van a escuchar sobre las teorías de la evolución, de que el hombre proviene del mono. Constantly, the children are going to be exposed to the theories of evolution that says that man comes from monkey. Las teorías del Big Bang, Also, Big Bang Theory. que la Tierra se produjo a partir de una explosión, que no hubo Dios, no hubo la intervención de Dios en la creación de la Tierra. In that Big Bang, there is not intervention of God, but actually it just happened randomly. Ellos escuchan constantemente estas cosas en la escuela. They listen to these type of ideas constantly in the schools. Eso es ateísmo puro. And that is pure atheism. Otras frases que los niños están acostumbrados a escuchar son estas. Entre ellas, la más famosa, la religión es el opio del pueblo. Well, here there are other phrases very commonly used within schools. And one of the most famous of these is that religion is the opium of the people. Tantas veces he escuchado yo a jóvenes decir esta frase. And I have heard many times young people repeating these phrases. Los cerebros sensibles de los niños van asimilando estas cosas And the sensible brain, the sensible mind of the children, they're assimilating these ideas. y poco a poco van perdiendo interés por las cosas de Dios. And little by little, then they lose interest for the things of God. Y después nos preguntamos, ¿qué está pasando con mis hijos? And then we ask the question, what is going on with our children? ¿Por qué a mi hijo no les gustan las cosas de Dios? Why my child is not interested in the things of God? ¿Por qué mi hijo comienza a cuestionar las cosas de Dios? Why my child is questioning the things of God? ¿Cuántas horas al día pasa escuchando estas cosas? Well, how many hours a day is he listening to this type of ideas? Otro aspecto que es constante en la enseñanza secular Any other aspect that is constant in secular education es el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? is pantheism. Now, what is pantheism? De hecho, en el tiempo de nuestra hermana Ellen White, As a matter of fact, in the time of Sister White, hubo un personaje muy popular llamado Kellogg, there was a very popular character, John Harvey Kellogg, que lamentablemente él aceptó este tipo de enseñanzas. who sadly accepted this type of teachings. Y la profetisa catalogó este tipo de enseñanzas como muy peligrosa. And the prophetess, she qualified this type of teaching as a very dangerous one. Y había un hombre muy formado, And there was a very well-educated man que se acercó a ella y le dijo, hermana, no se preocupe, déjemelo a mí, yo voy a convencer al doctor Kellogg para que vuelva a la iglesia. He told Sister White, you know what, don't worry about it. I'm going to talk to Dr. Kellogg, and I'm going to convince him, and he will return to the church. ¿Y saben qué le dijo la profetisa? Le dijo, no, ni se acerque a él, es tan peligrosa esa doctrina que usted puede acabar perjudicado. And she said, you know what, don't do it. Because this doctrine is so dangerous that it may affect you as well. Este pastor no le hizo caso. So this pastor, he didn't listen to her.
¿Cómo cree que yo voy a aceptar todo esto? How do you think that I'm going to accept all of these ideas? Si usted me escuchó exponer sobre la justificación por la fe, ¿usted If- cree que yo voy a caer en esto? If you have heard me preaching on righteousness by faith, do you Yes. believe that I'm going to fall into this? Y se fue a conversar con el doctor Kellogg para intentar convencerlo. And he went to talk to Dr. Kellogg, trying to convince him. ¿Saben qué pasó? Do you know what happened? Acabó convencido. He ended being converted. Les voy a dejar de tarea, investiguen quién es. Es un personaje muy conocido. And I'm going to give you that as a homework. Find out who was the Ya pastor. está relacionado con 1888. And one of these pastors is also very important within 1888. Tarea para la casa. So you have a homework. Bueno, Okay. ¿qué es el panteísmo? Now, what is pantheism? El panteísmo, entre otras cosas, enseña que toda la naturaleza es Dios. Well, among other things, pantheism teaches that nature is God. Ustedes ven esas hermosas flores, So you see these beautiful flowers, tienen vida. they have life. ¿Quién los sostiene? Se sostienen solos. Who sustain them? They sustain themselves. La madre tierra es un término que se usa bastante hoy. And as a matter of fact, there is a term that is used very commonly nowadays, and that is Mother Earth. A la madre naturaleza le atribuyen, le asignan atributos que son exclusivamente de Dios. And to Mother Nature are assigned attributes that are only inherent in God. En algunas culturas le dan este título de Pachamama. In some cultures, you will find him as Pachamama. Está de moda, tanto de moda que hasta el Papa sacó una encíclica que habla sobre la madre tierra. And as a matter of fact, right now is so fashionable this term that even Pope Francis has an encyclica addressing Mother Earth. Pero la Biblia enseña que la vida está solo en Dios, Now, the Bible teaches that life is only in God. que la naturaleza expresa de Dios es una cosa diferente. Now, that nature reveals or expresses things of God, that is something different. Pero la vida no está en la naturaleza, sino la vida está en Dios. But life itself is not in nature. Life is in God. Eso dice Nehemías 9:6. And that is in 9:6. Isaiah. No, Nehemías 9:6. And that is what we find in the book of Nehemiah 9 and verse 6. Solo la última parte dice así: tú das vida a todos ellos. In the last part of the text in Nehemiah, it says, you give life to them. El ejército de los cielos se postra ante ti. And the heavenly hosts bow before you. Porque el texto inicia diciendo: tú hiciste los cielos, la tierra y todo el ejército. Because the text begins by saying, you made the heavens and the earth and all that is within them. Todo lo que diga contrario a esto es panteísmo. And all that is contrary to this is pantheistic. Eso es lo que sus hijos aprenden todos los días en la escuela. And this is something that your children are learning every day at school. Dele una revisada a los textos escolares de sus hijos. You should begin to review the textbooks. Si usted cree que esto no les hace nada, está engañado. Now, and if you think that this is not affecting them, you are being deceived. Entre un análisis respecto a los panteístas, dice: el cristianismo y el islam también tienen fuertes corrientes panteístas. And in an analysis given of pantheism, they affirm that Christianity and Islam also have very strong pantheistic ideas. Esto es lo que decíamos del texto, ¿no? And this Solo is- tú eres el Señor, tú hiciste los cielos de los cielos con todo su ejército. And this is what we read from Nehemiah, is that only thou, our Lord, you made the heavens, Y the tú heavens les das- and all the hosts Y tú le das of vida a them, todos. and you give life to all. Hablemos sobre otro aspecto Now let's talk about other aspect. en el contexto de la diversidad familiar, de equidad de género. And that is within the context of family diversity, gender ideology. Hay un libro de análisis de los textos escolares del país de Argentina, es del año 2014, There is a book written analyzing some of the textbooks from Argentina. The book was published in 2014. ¿hace cuántos años atrás? That was how many years ago? 7, 8 años atrás. 8 years ago. 8, ¿no? Ellos
concluyen en que en los últimos años dejamos de hablar de familia para hablar de familias en plural. So they agree that in the last years we have stopped talking about family and then we're talking now about families in plural. Se concibe hoy día múltiples formas de familia. And today it is accepted a multiple form of families. Recuerden, estas conclusiones son de un análisis que un grupo de expertos hacen a los textos escolares. And please do bear in mind, this is a conclusion that a group of experts on textbooks are making. ¿De cuántas formas de familia habla la Biblia? Now, how many type of families do the Bible speak about? La Biblia responde en Génesis 2:27, varón y hembra los creó. Well, the Bible answers in Genesis 2:27, male and female created he them. Varón y hembra es familia heterosexual. And that is a heterosexual family. Otro interesante análisis que hacen ellos está acá. Now, another interesting analysis made by these experts, En esta parte dice, en virtud de ello resulta necesario garantizar visibilidad de estos tipos de estructura familiar en los textos escolares. well, it says here that in virtue of the changes that have been occurring, right, it is necessary to guarantee the visibility of all of the different type of family structures in textbooks. Este caso es en Argentina. And that is in Argentina. Pobre Argentina. Okay, well, that's Argentina. Esto es en todos los países, mis hermanos. My dear brethren, this is happening in all countries. Probablemente haya excepción en algunas regiones. Probably there are exceptions in some regions. Entonces, a raíz de esto, miren lo que les enseñan a sus hijos. Now, take a look to what your children are being taught. Cuando le dicen a su hijo, dibuja una familia, When the child is asked or is told to draw a family, bueno, un hijo de un cristiano conservador probablemente dibuje a papá, a mamá y a los hijitos. well, the child of a Christian conservative family, maybe he's going to just draw daddy, mommy, and children. Eso es lo que enseña la Biblia. And that's what the Bible teaches. Eso es lo que siempre supimos. That's what we always knew about. Pero el profesor se acercará y le dirá, tú no eres inclusivo, eres discriminador. Well, maybe the teacher will come nearby and say, you know what, you are not inclusive. You're being discriminative. Y el niño cristiano que aprende en casa otras cosas dirá, pero ¿qué más voy a dibujar? And the child, the child that is coming from a Christian home and who has been taught something different at home, then he may wonder what else is he going to draw. Entonces el profesor le dirá, mira, también tienes que dibujar esto, es familia también. Well, maybe the teacher will come and say, you know what, you also can draw this type of family. Este otro también es familia. Mira, aquí hay un hombre y un barbudito al lado, es familia también. Well, here, this is also a family, two men, one with a beard. That's fine. Y That's ahí a está el family. resultado. That's the result. Novia de mamá, más yo, somos una familia. So, mommy's girlfriend and mommy and me, we are a family. Esto es lo que, no sé si todos los días, pero está en los textos de sus hijos. Now, these are things that are present in the textbooks. Yo tengo una niña que va a hacer el primer año. Now, I have a child who is doing the first grade. No la mando a la escuela, por supuesto, She's not sent to school. pero tuvo que agarrar el texto para tener una idea de qué están aprendiendo a esa edad. However, I took the textbook in order to have an idea what are they being taught at that age. Y encontré esto. And I found that idea. Eso le enseñarían en la escuela a mi hija de 5 años. That is something that my child, a 5-year-old child, would be taught at school. Y aquí, esta forma de familia, que puede juntarse una mujer con otra mujer y adoptar un hijito o una hijita, y es familia. And she would be also taught the idea that a woman with another woman, they can adopt a child and they become a family. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es aberrante esto. Now, I don't know how you look at these things, but to me, this is aberration. No sé si en controles vamos a poder reproducir el video. Si me avisan, por favor.
Es un video que vamos a ver cortito nada más. ¿Sí? Okay, I A ver, want presten atención a este video. Esta es una conferencia de capacitación que se dio en una escuela en España. Para muestra, un botón. And now this is going to serve as an example. It's a video of a conference made in Spain. So please watch. Nuestro mensaje en todo esto es cuestionar esta idea, ¿no? Y decir que, bueno, que tú nazcas con unos genitales u otros no es lo que te hace ser hombre o mujer, sino tu identidad de género, es decir, tú cómo te identificas, ¿no? Te identificas como hombre o te identificas como mujer, y eso es lo que va a hacer que tú seas hombre o mujer. En uno de los colegios de Cienpozuelos se ha recibido recientemente unas sesiones formativas sobre diversidad sexual y de género a cargo de la Fundación Daniela. Los alumnos eran de quinto y de sexto de primaria, o sea, entre los 10 y los 12 años. Cada uno, pues su cerebro decide su sexualidad, aunque el cuerpo, la genética, las hormonas digan lo que quieran, pues al final uno decide y elige cuál es su identidad sexual. El médico ve los genitales del bebé y entonces en base a cuáles son esos genitales le asigna un género, por eso hablamos de género asignado, porque realmente esto no es algo que la persona diga, oye, que yo soy niño, que yo soy niña, sino que es algo que desde fuera se le asigna, ¿no? Vemos que hay otros casos en los que se han equivocado y le han asignado un género con el que luego esa persona no se identifica. Y en este caso hablamos de personas trans. Cada uno tiene su perspectiva, pero desde luego la que le han enseñado Gracias. los niños ha sido la suya. Yo creo que este asunto es la gota que hará rebalsar la copa de la ira de Dios. Now, I do believe that this fact is going to be the last drop. That drop that is going to cause for the wrath of God. Mateo capítulo 10, verso 15 dice, de cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de los de Sodoma y de Gomorra en el día del juicio que a aquella ciudad. Well, Matthew 10:14. Matthew 10:14 tells us, verily I say unto you, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Saben que Satanás sabe que allá en la escuela no hay padres ni moral que se interponga. Now, Satan knows that in the school there are no parents or moral principles that are as an obstacle. Le dicen a su niño The children are told que cuando nace el médico se puede equivocar. The children are told that when a baby is born, the doctor can make a mistake. Por ejemplo, For si, example. si un médico ve un niñito con los genitales masculinos y el médico va a decir, bueno, es varón. For example, if a doctor delivers a baby and is it a baby with male genitalia, the doctor is going to say it's a boy. Pero los defensores de la equidad de género dicen, no, puede ser un ser con genitales de hombre, pero con el interior de una mujer. Well, but those who defend gender ideology, they say no. Yes, it's a child that have male genitalia. However, that child can be a woman inside. Ahora pregunto en ese contexto, ¿ustedes saben quiénes son los que diseñan los textos escolares? Now, within that context, I ask you, do you know who are designing the textbooks? ¿Ustedes pueden concebir a una persona detrás de esto que conoce a Dios, que ama a Dios? Can you picture a person who loves God making this type of textbooks? ¿Por qué es tan importante saber quiénes diseñan la currícula escolar? How is so important for us? Why is so important for us to know who are designing the textbooks? Santiago capítulo 2, 14 dice, a ver, agarren sus Biblias en casa. Well, James 2:14, and please open your Bibles. In James 2:14. Puede salir agua salada,
¿Puede una fuente de agua salada dar agua dulce? Can a bitter fountain give sweet water? O sea, ¿puede salir algo bueno de personas que diseñan la currícula escolar que no conocen a Dios, que no aman a Dios? Could it be, can come something good come out of someone who does not love God and yet is designing this curriculum? La Biblia dice que no. Well, the Bible said no. ¿Y por qué los papás le dicen, por favor, edúquemelo a mi hijo And then, en bandeja de plata? why the parents give in a silver plate their children and beg for them to educate their children? No me digan que esto es bíblico. Please, don't tell me that this is biblical. ¿Ven este diálogo? Did you see the dialogue? Esto es algo serio en el contexto de la equidad de género. This is very serious within the gender ideology and gender equity. La mamá le pregunta a la otra nueva mamá, ¿es niña o niño? There is a mother coming to a new mother and she asks them, is it a boy or a girl? Y le responde, no sé, aún no sabe hablar. And the mother answers, I don't know yet. She doesn't know how to speak. ¿Qué significa eso? What does it mean? Que cuando sea grandecito tienes que elegir a qué sexo vas a pertenecer. That child, when he or she grows up, then he will choose what sex will belong to. A what esto se gender. llama hoy día construcción de la sexualidad por la cultura. And this today, it is called sexual construction by culture. Pero la Biblia enseña diferente. However, the Bible teaches differently. La Biblia dice que nosotros nacemos por asignación biológica, o sea, nuestro sexo es determinado por asignación biológica. The Bible teaches that our sex is given by biology. Si nace con órganos masculinos, es macho. If that baby is born with male genitalia, then is a male. Si un bebé nace con genitales femeninos, es mujer. If a baby is born with female genitalia, then she is a woman. A eso se llama asignación biológica. And that is given by biological assignation. Of Porque sex. así fue la voluntad de Dios. Because that was God's will. Pero hoy día no. However, Hoy today, día no se puede decir eso. we cannot say that. No se extrañen si un día su niño o niña llega a la casa y le dice, mamá, quiero ser hombre. You should not be surprised if one day, your daughter or your son come home and say, Mommy, I want to be a woman. O un niño llega a la casa y dice, mamá, yo quiero ser mujer. Or a son, a male child comes home and say, Mommy, I want to be a woman. Y un padre conservador dirá, pero hijo, tú eres hombre, no puedes ser mujer. Maybe a conservative father is going to say to the child, my son, you are a boy, you cannot be a girl. Y su hijo le discuta, no, papá, déjame libre, yo puedo decidir qué ser. And then the child perhaps will answer, no, daddy, don't tell me what to do. I am free and I can decide what I want to be. Porque en la escuela le enseñaron diciendo que tú eliges a qué sexo pertenecer. Why? Because in the school he was taught that you can choose what gender you will assume in life. Al niño le dicen, puede ser un hombre, puede ser una mujer encapsulada en un cuerpo de hombre. To that child, the school can teach, well, you're a woman that is trapped in a boy's body. Cuando seas grandecito, te puedes hacer una cirugía así para hacerte más una dama. And when you become taller, when you become bigger, then you can make a surgery and finally become a woman. ¿Saben cómo lo legalizan eso? Do you know how this is being legalized? ¿Cómo se hace legal esa aberración? How do you make legal this abomination? Es en el contexto de la libertad de elección o libertad de conciencia. Well, that is given within the frame of free will. Tristemente es así. Sadly, it is like this. Ahora, ¿usted quiere tener un hijo confundido? Now, do you want to have a child that is confused? Bueno, ya sabe dónde enviarlo. Well, you know where to send him. ¿Quiere tener un hijo emborrachado con el vino de Babilonia? Do you want a child drunken with the wine of Babylon? Ya sabe dónde están los maestros. Then you know where are the teachers.
En el contexto de la despatriarcalización, las feministas abogan por el lesbianismo. Now, within the context of depatriarchalization, feminists are fighting for lesbianism. Dicen que las mujeres ya no necesitan de varones. They say, women, we don't need men anymore. Para hacer familia se pueden juntar dos mujeres, adoptar un hijo o una hija y ya son familia. And as a matter of fact, if I want a family, I just join myself to another woman. We can adopt a child and we are family. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó, hembra y macho. However, Genesis 1:27 tells us, so God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Déjenme mostrarles otro video, es cortito, no sé si en producción me pueden ayudar con esto. And here we're going to watch another video, very short. Este video fue grabado en La Paz frente al Ministerio de Educación Now, this video was taken in the city of La Paz este año. this year, and it was taken in front of the Ministry of Education. Son padres y profesores cristianos que se acercaron para hacer protestas delante del ministro de Educación. This is a group of parents, a group of Christians and Christian teachers who came to protest in front of the Ministry of Education. Yo creo que estos padres son los padres que no duermen mientras sus hijos están en la escuela. I do believe that these are the parents that are not sleeping while the children are at school. Y se dieron cuenta rápidamente que sus hijos no estaban siendo bien educados. And they quickly realized that their children were not properly educated. Revisaron la currícula, They started to review the casi se caen curriculum, de espaldas. and they almost fainted. Entonces salieron a protestar. So they went out to Y eso es lo que van a ver protest. ustedes ahora. And this is Escuchen un what you're poquito. going to see now. No queremos ideología de género. No queremos. No queremos que un profesor toque a nuestros hijos. No queremos. No queremos que un adulto les enseñe a masturbarse. No queremos. Los niños necesitan jugar. No necesitan hipersexualizarse. Niños para jugar. No para hipersexualizar. Hasta ahí, por favor, gracias. So Están protestando por justamente estos asuntos que estamos abordando. So they're protesting due to these issues that we're talking about. En muchos países la pedofilia está legalizada. In many countries, pedophilia has been legalized. Es decir, un mayor puede tocar a su hijo That is, an older person, an adult, can touch his own child, y eso es legal. and that is legal. Les enseñan que masturbarse es algo saludable. They teach the children that masturbation is healthy. A esos centros asisten los hijos de los cristianos. And Christian children are sent to those schools. Ahora sabe dónde están sus corderitos. Now, do you know where are your lambs? Cuando el Señor les pregunte, ¿dónde están las ovejitas que yo te he confiado? So when the Lord asks you, where is the precious flock that I entrusted you? Bueno, usted ya sabe qué responder. Well, you know what to answer. Los tengo ahí, Señor, en medio de lobos. Well, Lord, they are right there in the midst of wolves. O podrá decir, Señor, los tengo aquí, Or perhaps you are going to say, Lord, they are here. educándolos para tu honra y gloria. I am training them, I am educating them for your glory. A todo lo que dijimos Now, se to- suma esto, las influencias negativas. Now, to all that we have said before, we need to add this, and that is negative influences. Sus hijos todos los días escuchan palabras groseras de su entorno escolar. Your children are all day exposed to profanity within your school context. Constantemente observan y ven prácticas inmorales. Constantly, they are watching, they're observing immoral practices. Esta foto que ven de fondo es un video, en realidad está congelado, fue grabado en El Salvador en una escuela con niños de 6, 7 años. Now, the picture that you see as background is actually a video.
We just took an image of it. But this video took place in El Salvador, Esos niños estaban haciendo el baile del perreo. and they are there dancing reggaeton. Yo no sabía qué era el perreo, pero es el reggaetón, Yeah. el baile del reggaetón. So they're there dancing reggaeton in the school. Es un baile morboso And it's a very morbid dance. y eso hacían los niños en la escuela. And the children are Eso taught sucede en that in todas school. las escuelas del mundo. And this is happening in all schools. Los niños lo In ven the como world. algo normal. The children look at this as something normal. Manda a sus hijos todos los días y va a ver si no va a hacer esto. And if you send them every day, take a look. Watch if the child is not going to do this. Se contagian con hábitos no saludables. They also get unhealthy habits. Son influidos a participar en fiestas, en eventos profanos. They are moved to participate in events and feasts that are profane. Aunque usted escuche himnos en casa, pero 4, 5, 6 horas, Perhaps you are listening to hymns at home, but during 4 to 6 hours, they're exposed to something different. está expuesto también a escuchar música profana en la escuela. They are also exposed to listen to profane music. Las influencias están echando a perder a muchos niños. And the influence of the environment, they are damaging many children. Quizás con este contexto entendamos mejor lo que dice Apocalipsis 14:4. And perhaps within this context, we're going to understand better what it is mentioned in Revelation 14 and verse 4. ¿Qué significa no contaminarse con mujeres? What does it mean to not be defiled with women? Mujeres en el contexto profético simbolizan a iglesias, doctrinas, líneas ideológicas. Well, within the prophetic context, women are referring to ideologies, to doctrines, to dogmas. La mente tierna de los niños no debería ser expuesto a tal nivel de contaminación. And the tender minds of the children should not be exposed to this level of contamination. Ponga en la balanza estos aspectos. Now, let us take things and put them in a balance. 1500 horas expuesto frente a ese tipo de enseñanzas que acabamos de ver. Okay, you find the child is spending an average of 1,500 hours per year into these type of things that we have taught. Ellos están alrededor de 1500 horas en la escuela. They are basically an average of 15 hours at school. Frente a lo que usted dedica a sus hijos, 144 horas al año. Now take a look, this figure versus the time that you average spend with your child, 144 hours per year. 10 veces más tiempo de lo que usted invierte en la So educación de sus hijos. the other side is they're investing 10 times what you are doing with your children. Y estas 144 horas es relativo. And this 144 hours is actually very relative. Hay muchos papás que ni hacen culto. There are many fathers who don't do any worship. Habemos padres, me ha sucedido muchas veces que por la premura ya hagamos un culto, leemos un texto bíblico, oración y chao. Well, and I even count myself sometimes due to pressure. I have to quickly say a prayer, read a text, and let's go. ¿Qué resultados usted espera de esto? So what kind of results are you expecting from this? Ahora entiende por qué nuestros jóvenes son indiferentes en la iglesia. Now, can you understand why our youth is indifferent in church? Hay varios estudios que muestran que los jóvenes abandonan la iglesia después de los 15 años. And there are many studies being done on this, but there is this one in particular that shows that after the child is 15 years old, normally youth abandon the church at that age. Este aspecto, la educación en las escuelas puede ser uno de los factores que contribuyen a esto, a la deserción. And one of the contributing factors to these statistics is the type of education received in school.
a pesar de los esfuerzos que se hacen los fines de semana en las clases de niños para educar a nuestros hijos. Though the efforts that they may be put on Sabbath to train our children. Y hablando de clases de niños, ¿ustedes alguna vez se han preguntado por qué las misas no tienen clases para niños? Now, Los domingos. talking about children class, have you ever wondered why in the Mass you don't find children groups or children classes? ¿Saben por qué? Do you know why? Usted dirá, a ellos no les interesa a los niños. Oh, well, because they don't care about children. No, para nada. A ellos sí les interesa a los niños. They have interest in children, Ellos se dieron cuenta de algo, but they realize something. que 1 hora de misa para los niñitos That- es muy poco. That 1 hour of Mass for the instruction of children is a very short time. Porque 3 semanas se olvidan de la misa. Because during the week, they forget about what they heard in the Mass. Ellos saben que hay que instruir al niño. So they know that you have to instruct the child. Hay que dogmatizar, adoctrinar a un niño. You have to indoctrinate him. Y cuando sea grande no vamos a tener problemas por arrastrarlos. So when he's big enough, we're not going to have problems. Entonces se metieron en la escuela. So that's why they do it in school. Primero como profesores, First, they do it as teachers, después como directores. then as principals. Hoy día en el mundo ellos dominan el sistema educativo. And nowadays, they dominate the educational system. Hay jesuitas, pedagogos laicos, They muy are- reconocidos, There are Jesuit laymen, teachers, which are well known, que son los que diseñan la currícula. who design the curriculum. Ellos impregnan su forma de pensar ahí. And they put in that curriculum their way of thinking. Ahora, no me malinterprete. No, please do not misunderstand. No estoy diciendo saquen a sus hijos de las escuelas, I am not saying take your children out of schools. que no se eduquen, Let it not be que educated crezcan anymore. niños ignorantes. Let them grow as ignorant. Eso no enseña la Biblia. No, El Señor quiere a sus hijos educados. The Bible does not teach that. The Lord wants our children to be educated. El Señor quiere que sus hijos aprendan matemáticas, ciencias, artes. The Lord wants our children to learn math and language and sciences and arts. Pero si usted es un padre que ama a sus hijos, But if you are a father who loves your children, si usted es un padre que no quiere que sus hijos crezcan contaminados con el vino de Babilonia, and if you want your children not to be contaminated with the wine of Babylon, tiene 2 opciones. then you have 2 options. O busca una escuela de iglesia. Or you look for a church school. Cuando digo escuela de iglesia me estoy refiriendo a escuelas que están en la línea que Dios estableció para la educación. And here, when I'm talking about church school, I'm talking about a school that is under and fulfilling the guidelines that God has given for education. Una de las características de esta escuela es que todos, presten atención, todos los profesores son convertidos. And one of the characteristics of this type of school is this, and please pay attention. All teachers should be converted. En las escuelas que están en la línea bíblica, So those schools that are under the biblical line, no es el nombre de la escuela la que determina su línea. and please do bear in mind, it is not the name that a school bears. No es suficiente un director convertido. It is not enough to have a converted principal. Todos los profesores deben conocer y amar a Dios. Every teacher should know and should love God. Solo ahí usted puede confiar y decir, por favor, ayúdeme en la educación de mis hijos. So in that situation, there you can trust, and then you can say, please help me, assist me in the education of my children. Cuando digo educación en la escuela es educación en materias seculares. And when I'm talking about education, well, the school basically deals with secular subjects. Este es más o menos el modelo de educación que el Señor quiere. And this is more likely the type of model of education that the Lord desires. No vamos a leer por cuestiones de tiempo. Because of time, we're not going to Pero go una de through. las características de las escuelas también es que el centro de sus enseñanzas es la Biblia. And one of the characteristics of the school
should be that the Bible is the center of its En las teaching. escuelas de iglesia, la Biblia no es una materia de religión. In church schools, Bible is not a subject in the school, La Biblia está en todas las materias. but Bible is presented in all subjects. Pero ustedes dirán, ¿y qué pasa con matemáticas, con biología? ¿Que nos vamos a pasar todo el tiempo haciendo culto en la escuela? And then you ask the question, so what happened with math and biology? Are we going to just do worship in school? Para terminar, voy a mencionar unos análisis del célebre John Wesley. Well, here to end, I am going to show some points given by John Wesley. John Wesley dijo así, que se puede enseñar el evangelio en las matemáticas. John Wesley affirmed that the gospel can be taught through math, Que se puede mostrar a Jesús en la historia. that you can show Jesus throughout history, Se puede enseñar el evangelio en la física. that you can show the gospel in physics, Se puede enseñar el evangelio en la literatura. that you can show the gospel in literature. Pero yo pregunto, ¿es posible esto con maestros que ni conocen a Dios? But I ask the question, is this possible when you have teachers who do not Si go, usted mira know God? si usted mira una escuela y dice, esta es una escuela adventista, Or if you go to a school and you say, well, this is an Adventist o es school, una escuela cristiana, or this is a Christian school, su nombre dice Jesús Redentor, the name of the school is Jesus Redeemer. entonces dirá, aquí lo voy a poner. Okay, I'm going to send my child here. Pregúntese si el centro de la educación es la Biblia. Now, ask yourself the question, is the Bible the center of education Y si there? todos los profesores conocen a Dios And if all teachers know God por experiencia personal. by personal Y experience. la otra opción es el homeschooling. And the other option is Si usted homeschooling. no encuentra una escuela conforme al plan de Dios, If you don't find a school according to God's plan, la última opción que le queda es educarlos en casa. then the other option is to homeschool Esto them. es bíblico, no se asusten. It is biblical, do not be afraid. Los grandes hombres de Dios fueron educados desde chiquitos en casa al pie de una madre The convertida. great men of God were educated at home at the feet of converted mothers, Por ejemplo, Samuel, like Samuel, José, like Joseph, Moisés, like Moses, Daniel, like Daniel, grandes hombres de Dios, big men of God. fueron educados They were en una educated guardería. in a kindergarten. No, No. en la casa. They were trained Ese es at el plan home. de Dios. That is God's plan. Vamos a escuchar un número musical Now, we're going to listen now to a special item, y después oramos juntos. and then we pray together.
Amén. Qué hermosas alabanzas que fortalecen el alma. What beautiful praise that enrich and edify the soul. Uno de los grandes hombres de la historia que fue educado en casa fue Jesús. Now, one of the great men in history who was educated at home was Jesus. A él no se le permitió entrar en las escuelas para no contaminarse. He didn't go to school to not be polluted. La cultura de la escuela fue establecida por los griegos. The culture of the schools was established by the Greeks. Cuando un niño cumplía 7 años pasaba a ser propiedad del Estado. And when that child was 7 years old, he became a property of the state. Entonces los padres lo enviaban a un internado donde aprendían ciencias, arte y literatura. So when the child was 7 years old, the child was sent to a boarding school where he was taught the science, the math, and literature. Nuestra cultura de hoy día adoptó esa cultura también. So our culture today adopted that culture. Solo que hoy día mandan a los centros educativos desde los 2, 3 años. Now, today we send the children to institutions of learning from 2 and 3 years old. La educación en casa, mis hermanos, es probablemente hoy día una de las pocas opciones o alternativas que tienen los papás que quieren salvar a sus hijos. And home education is one of the few alternatives that parents have if they want their children to be saved. Allí usted podrá filtrar todo. There you can put a filter in everything. Si usted es un padre que envió a sus hijos y no sabía que eso no estaba bien, Now, if you are, as a parent, you have sent the children and you didn't know all of these things, that you didn't know about it, ignoraba de las cosas que aprendían sus hijos en la escuela, you were ignorant of the things that your child was taught at school, no se preocupe, ora al Señor. don't worry, pray to God. La Biblia dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados The Bible tells us that God is faithful and just to pardon all our sins, y también para emanciparnos del pecado, limpiarnos de toda maldad, dice la Biblia. and also to cleanse us from all unrighteousness, to emancipate us from sin. Pero si usted ya sabía Now, if you knowingly, y no tomó cartas sobre el asunto, you knew about the things, but you didn't take any steps about it. hoy usted ya sabe Well, today you know, y no toma cartas sobre el asunto, and yet you don't take any measures. la Biblia dice algo claro. Then the Bible mentions something very Santiago clear, 4:17. and that is James El que 4:17. sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. The one who knows what to do right and doesn't do it, it is sin. Que el Señor, hermano, nos ayude a encontrar el camino del Señor So- en respecto a la educación. May the Lord help us to find the right way, the way of the Lord in the area of Si education. ustedes quieren saber algo más acerca de homeschooling, comuníquense con nosotros. And if you want to know more about homeschooling, Quizás call podamos us. ayudarlos en algo. Perhaps we can help you. Aquí la hermana Kerry también trabaja con grupos de padres que están haciendo homeschooling. So I work with groups, homeschooling groups in Latin America. Desde que usted decida hacer la voluntad de Dios, los caminos se abren. And once you decide to do God's will, you will see doors and ways open. Que Dios nos bendiga. May the Lord bless you. Vamos a orar juntos para concluir. Let us pray together. Padre nuestro que estás en los cielos, Our God, our Heavenly Father, gracias, Señor, te damos porque día a día nos mandas más luz respecto a los caminos que tenemos que andar. we give you thanks because every day you give us more light regarding the way that we should go. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra aún en libertad religiosa. Thank you, Father, for the opportunity that you give us to study your word in the context of religious liberty. Ahora estamos preocupados, Señor, porque nuestros niños no están recibiendo aquellas enseñanzas que deberían recibir en las escuelas. Now we are concerned, dear Father, because our children are not receiving the type of ideas that we would like to in the schools.
Nos preocupa más aún, Señor, cuando sabemos que Satanás está usando las escuelas para impregnarlos de falsas doctrinas. And we are more concerned knowing that Satan is using the school systems to impregnate them with false doctrines. Pedimos perdón, Señor, porque quizás nos equivocamos hasta aquí. So, Father, we also ask for forgiveness because perhaps we have done this by mistake. Muchos padres hemos entregado a nuestros hijos al enemigo. Many parents we have delivered our children to the enemy. Ayúdanos, Señor, a educar a nuestros hijos. So help us, dear Lord, to educate our children. Permítanos encontrar aquellos centros donde realmente se enseñan a amarte. Allow us to find those schools, those centers where they really teach how to love you. Si no encontramos, Señor, danos sabiduría y capacidad para poder enseñar a nuestros hijos en casa. And if we don't find them, then give us the love and give us the wisdom to teach them at home. Que se eduquen para tu honra y tu gloria. May our children be educated for your honor and your glory. Acompáñanos, Señor, en este proyecto. Be with us in this project. En nombre de Jesús te pedimos. In the name of Jesus we pray. Amén. Amen. Terminar este culto, vamos a entonar el himno 166. Siervos de Dios, la trompeta tocad.